Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring en el que continuamos avanzando. Vimos en el vídeo anterior, si recordáis, una de las principales características de este framework, que era el inversion of control o la inversión de control. Y vamos a ver en este vídeo, pues, una característica que deriva de la inversión de control, que es la inyección de dependencias. Es una característica muy importante de este framework, no es exclusiva de este framework de Spring, también tenemos presente la inyección de dependencias en otros frameworks que hay por ahí, pero es muy importante en Spring, convirtiéndose en una de sus principales características. Lo podéis encontrar por ahí en libros, en tutoriales con su descripción en español, inyección de dependencias, o como en inglés, Dependency Injection, y también con sus siglas, DI. Bueno, pues todo hace referencia a lo mismo. Para explicar qué es la inyección de dependencias, que es un concepto complejo si nunca se ha visto, lo primero que tenemos que tener claro es qué es una dependencia. Y el concepto de dependencia deriva de un comportamiento o de una forma de diseñar nuestros programas cuando utilizamos la programación orientada a objetos, que es el concepto de modularización. Un concepto que yo he explicado en profundidad en mi curso de Java y que es muy importante a la hora de utilizar programación orientada a objetos. A grandes rasgos, la modularización consiste en que a la hora de diseñar un programa Java, que sea medianamente complejo o muy complejo, este programa debe de seguir por la estructura de un ejemplo típico que se pone en estos casos, que es el ejemplo de una CPU de un ordenador. Un programa Java debe estar compuesto por diferentes partes o clases independientes que de alguna forma se comunican entre ellas para funcionar como una unidad. Exactamente igual a lo que ocurre en el interior de una CPU. Una CPU en su interior está compuesto por diferentes objetos, como por ejemplo la fuente de alimentación, el procesador, el disipador con su ventilador, los módulos de memoria, tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, etc. Todos estos objetos, que son independientes, de alguna forma se comunican entre ellos para funcionar como una unidad. Bueno, pues los programas medianamente complejos en Java deberían de utilizar la modularización, es decir, deben ser un compendio de clases independientes que de una u otra forma se comunican entre ellas para funcionar como una unidad. Cuando tenemos programas de Java estructurados de esta forma, se observa que los diferentes objetos tienen dependencias entre ellos. Igual que ocurre también con la CPU. Por ejemplo, el procesador no puede funcionar adecuadamente si no es con la ayuda de otro objeto, que sería el disipador, que a su vez no podría funcionar adecuadamente si no es con otro objeto, que sería el ventilador, ¿no? Y así, pues, si seguimos esta lógica, de una u otra forma todos los objetos necesitan de otros para finalmente funcionar correctamente. Si nos fijamos en la placa base de una CPU, pues sería el ejemplo más claro, ¿no? La placa base es un objeto independiente, pero para funcionar necesita de otros muchos objetos. Necesita que pues tenga enchufada la fuente de alimentación para que le llegue corriente, necesita que tenga pinchada la tarjeta gráfica para que dé señal de vídeo al monitor, etc. Dicho de otra forma, la placa base tiene muchísimas dependencias, depende de muchos objetos para poder funcionar. También le ocurre lo mismo al procesador. El procesador tiene una dependencia, que sería el disipador, para poder funcionar adecuadamente. Y esto sería, pues, explicado de mi manera, a mi forma, lo que es una dependencia, ¿no? ¿Y qué es entonces una inyección de dependencia? Bueno, pues aquí si vemos la definición que nos dan algunos libros, pues nos deja como siempre un poco igual. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los libros de programación en cuanto a su forma de explicar las cosas. El otro día leía en un famosísimo foro que hay por internet la opinión acerca de mis cursos en concreto, de un forero, ¿no?, que participaba en ese foro y decía que estudiar un lenguaje de programación con vídeos era la peor forma posible, ya que no era necesario teniendo un libro de programación. Es decir, que si tienes un libro de programación, ¿para qué necesitas un vídeo, no? Y bueno, pues, excepto portentos como ese forero que comentaba esta característica, gente súper inteligente de la que no abunda mucho por el mundo, que se entera a la primera de la definición que le da un libro de texto de un concepto complejo y que no necesita profesores en absoluto. Si todo el mundo fuera como él, los que nos ganamos la vida enseñando, pues nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Excepto gente como esa, normalmente a la gente normal, como nosotros, nos cuesta mucho entender las definiciones de los libros de texto. Y este es uno de los casos. Es un concepto complejo que los libros de texto, bajo mi punto de vista,
pues no aclaran mucho, porque yo he encontrado esta, por ejemplo, en un libro. El cliente delega con llamadas a otro objeto la responsabilidad de proporcionar sus dependencias. Bueno, pues quizás alguno de vosotros se haya enterado, pero yo creo que la mayoría no mucho. Viendo la definición que nos da la Wikipedia, pues me queda un poquito más claro. Ya sabéis que es un poco una definición las que da Wikipedia, ¿no? En programación de andar por casa, pero muchas veces sirve para aclarar conceptos. Nos dice la Wikipedia en este caso, si le preguntáis por inyección de dependencias, que se trata de un patrón de diseño orientado a objetos, bueno, hasta aquí se entiende bien, en el que se suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia clase la que cree dichos objetos. Sigue siendo confuso, pero el término yo creo que está un poco más claro. Si volvemos al esquema anterior, pues a la hora de programar una aplicación compleja en Java, por ejemplo, imaginemos que estamos construyendo el objeto procesador con código de programación en Java. Bueno, pues creamos una clase, que es la clase procesador, y esa clase, como hemos visto, tiene una dependencia para que pueda funcionar adecuadamente, que sería el disipador. Entonces lo que tendremos que hacer es crear otra clase diferente, que sea la clase disipador. Y para hacer esto y que funcione, lo que haríamos después sería instanciar, utilizando el operador new, desde la clase procesador, una instancia de la clase disipador. Y todo esto, como digo, esa instancia, utilizando el new dentro de la clase procesador. Bueno, pues la inyección de dependencias consiste en que ese proceso de crear la instancia, en vez de hacerlo nosotros de forma manual desde la clase procesador, dejamos que sea un tercero el que nos proporcione ese objeto. Es como decirle a Spring, en este caso, oye, mira, estoy construyendo un procesador, pero para funcionar necesito un objeto de este tipo, disipador, dámelo. Y es Spring el que te proporciona ese objeto, esa dependencia que necesita el procesador para poder funcionar adecuadamente. En definitiva, se trata de que sea Spring, el framework, a través, como veremos después, del archivo config, el que te inyecte, cuando estás construyendo una clase que tiene dependencias, aquellos objetos o dependencias, en este caso objeto y dependencia es lo mismo, que necesita la clase para funcionar adecuadamente. Pues dependiendo del ejemplo serán unos objetos u otro, pueden ser, yo qué sé, objetos de tipo edificio, objetos de tipo coche, objetos de tipo persona. Lo que la clase necesita es Spring el que te lo proporciona en vez de crear esos objetos desde la clase utilizando el operador new. ¿Y dónde está la ventaja de hacerlo de esta forma? Me refiero a la creación de estos objetos que necesita la clase. Aquí siempre suele haber algún alumno que dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos como siempre, ¿no? Y nos dejamos de complicaciones. La gran ventaja de esto es que en el futuro, si otra clase necesita esas mismas dependencias para funcionar, se las podemos inyectar sin tener que crearlas de nuevo, sin tener que instanciarlas de nuevo. Esto es especialmente útil cuando se utilizan, por ejemplo, conexiones con bases de datos, cuando se utilizan accesos a ficheros externos y en muchísimos otros casos. Es como si el disipador que hemos visto antes, además de necesitarlo el procesador, también lo necesitara la tarjeta gráfica y también lo necesitara otra tarjeta que va dentro de la CPU. Bueno, pues ya que hemos creado ese disipador, inyectamos ese objeto disipador tanto al procesador como a la gráfica como a cualquier otra tarjeta que necesite un disipador para poder funcionar. Esa es la ventaja. Todo esto se ve mucho mejor sobre la práctica cuando se avanza en el curso. De momento, en este vídeo, pues vamos a ver cómo crear esa inyección de dependencias para hacer que las dependencias de nuestros objetos pues sean proporcionadas por Spring. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues siguiendo el ejemplo que planteamos en el vídeo anterior. Si recordáis, habíamos creado tres objetos, uno de tipo jefe, otro de tipo director y otro de tipo secretario, objetos que eran proporcionados, por cierto, por Spring a través de su archivo config. Bien, ya sabéis que estos objetos, tal y como vimos en el vídeo anterior, tenían una tarea en común. Bueno, no tenían una tarea en común, tenían una característica en común y es que tenían que realizar todos ellos una tarea. Es decir, los jefes realizan una tarea, los directores también y los secretarios también. Y esa tarea venía determinada por el método getTareas, si recordáis, ¿no? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que estos tres objetos, los jefes, los directores y los secretarios, tienen otra característica en común y es que realizan informes, cada uno el suyo. Es decir, el informe que pueda realizar un jefe en su trabajo, durante su trabajo, será un informe diferente por completo del que tenga que realizar un secretario. Sus trabajos son diferentes, los informes serán diferentes. Pero en definitiva, todos los tres van a realizar informes.
Eso quiere decir que para que estas clases funcionen adecuadamente, van a tener una dependencia. Y esa dependencia va a ser la dependencia de un informe. Es decir, si queremos dotar a nuestros objetos de estos comportamientos que puedan realizar informes, nos vamos a ver obligados a construir objetos de tipo informes para que cada uno de ellos los pueda utilizar. Pero, en vez de meternos en la clase jefe y decirle new informe, en director new informe y en secretario new informe, para que puedan crear sus informes, vamos a dejar que sea Spring quien, mediante la inyección de dependencias, inyecte a estas clases cuando lo necesiten estos informes. Y así pues cada uno podrá crear sus propios informes. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues hay dos formas en general para crear inyección de dependencias en Spring. A ver, para crear inyección de dependencias hay muchas formas diferentes, pero son dos las fundamentales. Se puede crear inyección de dependencias utilizando un constructor en la clase que lo necesite o utilizando un método setter. Eliges una u otra dependiendo de cuál te pueda venir mejor o cuál necesites en cada momento, que esto lo veremos también un poquito más adelante. Aquellos que tenéis conocimientos en Spring, pues seguramente ahora os estéis preguntando por el auto-wiring. No os preocupéis, que lo veremos más adelante. Que nadie se eche las manos a la cabeza y me diga, ¿y el auto-wiring? ¿Para cuándo lo dejas? No os preocupéis, que se verá. Dos formas fundamentales de momento, mediante un constructor, mediante un setter, y cuando veamos las annotations veremos el auto-wiring. Vamos a comenzar, por supuesto, con la primera. Vamos a ver cómo crear inyección de dependencias para que nuestros objetos puedan crear informes utilizando un constructor. Y para esto debemos seguir tres pasos. ¿Cómo crear inyección de dependencias con un constructor? Tres pasos. Primer paso, crear la clase e interfaz de la dependencia. En este caso tenemos que crear una clase capaz de construir informes y una interfaz que lo acompañe. Segundo paso, crear un constructor en la clase para inyectar a esa clase la dependencia. Tercer paso, configurar esa inyección de dependencia que acabamos de construir en el archivo XML que conocemos todos y que hemos manejado ya en el vídeo anterior, applicationcontext.xml. Vamos a verlo, paso a paso. Comencemos por crear la clase e interfaz de nuestra dependencia, es decir, de los informes. Bueno, pues ya sabéis, botón derecho sobre el paquete donde estéis guardando todo esto, New, y dentro de New, Interfaz o Interface. Bueno, pues aquí, ¿cómo vamos a llamar a esta interfaz? Yo la voy a llamar creación informes, la podéis llamar vosotros como queráis. Creación informes. Pulsamos en finalizar y ya tenemos creada esta interfaz. Esta interfaz va a tener un método que va a ser getInforme. Va a ser de tipo string, es decir, nos va a devolver un texto y se va a llamar, como digo, getInforme, de dame informe, punto y coma. Guardamos cambios. La interfaz ya está creada. Ahora vamos a crear la clase capaz de crear informes y que implemente esta interfaz. A esa clase la vamos a llamar, por ejemplo, informe. Así que botón derecho, New, Class, nombre de la clase informe, y como esta clase debe implementar la interfaz, nos fijamos en la zona de interfaces, pulsamos en el botón de agregar y así pues tecleamos lo menos posible, ¿no? Vamos a decirle aquí que vamos buscando la interfaz creación de informes. Aquí está, la seleccionamos, pulsamos en OK, pulsamos en finalizar y ya tenemos aquí la clase con la interfaz implementada y por supuesto el método desarrollado. En vez de return null, pues vamos a decir a Eclipse que devuelva, por ejemplo, un texto, que es lo que tiene que hacer. ¿Qué texto? Pues, por ejemplo, yo qué sé. Esta es la presentación del informe. En definitiva, esta es la tarea común, la característica común que van a tener todos nuestros objetos. Tanto los jefes, como los secretarios, como los directores que hemos creado ya en vídeos anteriores. Guardamos cambios. Bueno, pues el primer paso ya está. Creación de clase con interfaz. Siguiente paso. Ojo, porque antes de irnos al siguiente paso, la capacidad de crear informes, es un comportamiento o característica más que tienen los objetos, como acabo de decir. Eso quiere decir que debemos ir a la interfaz que hemos creado en el vídeo anterior, si recordáis, donde creamos el método getTareas. Bueno, pues aquí en esta interfaz llamada empleados, pues debemos de decir lo siguiente.
public string getInforme. ¿Por qué? Porque de esta forma le decimos a nuestro programa de Java que todas aquellas clases que implementen esta interfaz, además de tener que realizar tareas, tienen que entregar informes. Claro que ahora, si guardamos cambios, se nos rompe, y deberíais de saber por qué, tanto los objetos directores como jefes como secretarios. Tener en cuenta que estas clases implementaban todas la interfaz empleados. Eso quiere decir que deben desarrollar todas el método getInforme. Bueno, pues vamos a dejar que sea Eclipse quien lo haga. Vámonos, por ejemplo, a director empleado. Vamos a situar el ratón encima. Vamos a decirle a Eclipse agregar método sin implementar. Aquí tenemos getInforme. Hacemos lo mismo con jefe empleado. Agrega método sin implementar. Y hacemos lo mismo con secretario. Muy bien. Y ahora pues le decimos a Eclipse que guarde todos los cambios y los errores deberían de desaparecer. Y así es. ¿Cuál de nuestros objetos, director, jefe o secretario, para empezar por cualquiera, tenemos que empezar por uno de ellos, cuál de ellos va a ser el primero que lance estos informes? Vamos a decir, por ejemplo, que sea el director, así que nos vamos a la clase director empleado y aquí vendría el segundo paso. Una vez que ya hemos creado la clase interfaz para crear la dependencia, ahora tenemos que crear en esta clase el constructor para poder crear esa dependencia. Y para crear el constructor, pues lo haríamos de la siguiente forma. En primer lugar, crearíamos creación de campo tipo creación informe, que si recordáis era la interfaz que hemos creado hace un instante. Este campo pues lo vamos a encapsular, así que private creación informes, en plural lo hemos llamado, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a llamar a este campo? Pues por ejemplo, informe nuevo. Y una vez que tenemos este campo de tipo creación informe, pues ahora vamos a llamarle aquí informe nuevo, la N con mayúscula, y aquí en el comentario voy a poner creación informe con mayúscula para que no se confunda nada. Y aquí creamos el constructor, así que ya sabéis, public director empleado. Y este constructor va a recibir un parámetro de tipo creación informes. Así que creación informes. ¿Cómo vamos a llamar a este parámetro? Mira, le voy a llamar igual, no tiene por qué ser así, pero le voy a llamar igual que el campo de clase que acabo de crear. Creo que va a ser menos confuso. Informe nuevo. Abrimos la llave del constructor y en este constructor lo único que le decimos es que el campo de clase que acabamos de crear hace un instante... Ahí está, this.informe nuevo, es igual al parámetro que le vamos a pasar al constructor. Quería haberle llamado aquí informe nuevo también con mayúscula. Les quiero llamar exactamente igual, informe nuevo. Y ya está, con esto hemos creado la inyección de dependencia, así de sencillo. Quizás habría que poner aquí un comentario en el constructor para que quede más claro. Creación de constructor que inyecta la dependencia. Es aquí donde se produce realmente la inyección de esa dependencia, de ese objeto informe que nos va a proporcionar Spring. Pero nos queda algo, nos queda cómo debe de crear ese informe este objeto en concreto, el director, ¿no? Y eso lo hace el método getInforme perteneciente a la interfaz. Vamos a decirle aquí simplemente return informe creado por el director, por ejemplo, dos puntos, y esto lo concatenamos con informe nuevo, que es el campo de clase que hemos creado hace un instante, punto, y aquí está la clave, porque si os dais cuenta, tenemos el método getInforme de la interfaz. Bueno, pues guardamos cambios. Segundo paso cumplido. Tercer y último paso, ir al archivo XML a configurar esta dependencia que acabamos de crear. Bueno, pues nos vamos al archivo XML, yo lo tengo por aquí, Application Context, así es como lo dejamos, si no recuerdo mal, en el vídeo anterior. Lo primero que debes de tener en cuenta es que estás proporcionando desde Spring el objeto adecuado. En mi caso, como estoy trabajando con objetos de tipo director, pues es el director empleado, así que cuidado con esto. No vaya a ser que tengas el secretario empleado u otro que no corresponda con el que debe de lanzar los informes ahora mismo. Bueno, pues ¿cómo creamos en este archivo XML la dependencia? Antes de traernos el objeto, el bin, correspondiente al director empleado,
lo que hacemos aquí es lo siguiente. Abrimos una etiqueta bin y le damos un ID a esta inyección de dependencia. Y yo pues voy a llamar a esta inyección mi informe. Lo podemos llamar como queramos. Y ahora hay que especificar la clase que construye objetos de tipo informe. Es la clase informe que hemos creado hace un instante que implementaba la interfaz creación de informes. Hay que especificar toda la ruta. Hay una opción aquí en Eclipse. Mirad, si nos vamos a informe, si seleccionamos en Eclipse el nombre de la clase, pulsando con el botón derecho en el menú contextual, hay una opción que es Copy Qualified Name. Esto lo que hace es copiarte toda la ruta. Así que pulsamos en esa opción, volvemos al archivo Application Context y dentro de Class, pues o Control V o botón derecho pegar. Y esto lo que hace es pegarte toda la ruta a esa clase que en definitiva es lo que necesitamos. Aquí cerramos el corchete y que se cierre la etiqueta bin. Esto es la creación de dependencia. Si queréis incluir comentarios en el XML, pues podéis hacerlo con comentarios HTML, es decir, corchete, exclamación hacia abajo, 2 guiones, y aquí podemos crear comentarios. Por ejemplo, creación de la dependencia. Y ahora, una vez que hemos creado la dependencia, hay que configurar esa dependencia. Y la tenemos que configurar para los objetos de tipo director empleado. Y para ello nos tenemos que meter entre la etiqueta de apertura bin de ese objeto, de ese bin, del director, y la etiqueta de cierre. Así que nos situamos, por ejemplo, ahí, en ese punto intermedio. Y aquí necesitamos, para configurar esta dependencia, fíjate cómo el asistente de Eclipse ya nos lo da, una etiqueta de tipo constructor_arg. Así que constructor_arg, que se abre y que se cierra, y en la etiqueta de apertura constructor_arg, el atributo ref, para hacer referencia a cuál es la dependencia que queremos utilizar, la que acabamos de construir. Para eso está el nombre de la dependencia, es decir, aquí en ref va mi informe. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios en todo, File, Save All, y llega el momento de probarlo. Para probarlo debemos abrir nuestra clase usoempleados. Yo creo que la tenía por aquí abierta. Usoempleados. Este es el código de la clase usoempleados del último vídeo. Si recordáis, éramos capaces de obtener la tarea que realizaba un objeto, ¿no? En este caso es de tipo director. Antes de ver el informe, vamos a ejecutar el programa tal y como lo tenemos, y fijaos cómo en consola, pues me dice que un objeto de tipo director empleado, que es lo que tenemos ahora configurado en el motor de Spring, es capaz de gestionar la plantilla de la empresa. Pero ¿cómo hacemos para que este objeto también lance informes, en definitiva, que utilice la inyección de dependencia? Bueno, pues antes de cerrar el contexto, otro system.out.print, el objeto que estemos utilizando, punto, y ahora en la lista de métodos, fijaos cómo aparece getInforme. Pues getInforme. Guardamos cambios, ejecutamos el programa y vemos cómo realiza su tarea y lanza el informe. Informe creado por el director, esta es la presentación del informe. Aquí veis por primera vez una inyección de dependencia. El objeto director ha sido inyectado con un objeto de tipo informe cuando lo ha necesitado. No ha creado en ningún momento con un new un objeto de tipo informe. Como dije hace un instante, aquí suele venir el pensamiento del alumno que dice ¡qué complicación, por Dios! ¿Y por qué no creo un objeto de tipo informe con el new, que es más fácil y me dejo de historias? La ventaja de esto es que si ahora, por ejemplo, en vez de un director, pues fuese un jefe el que necesita crear un informe, mira, lo que haríamos sería ir a la clase director empleado, crear nuevamente un campo encapsulado private, es decir, seleccionamos el que hemos creado en el director hace un instante, vamos a jefe, pulsamos con el botón derecho, ya tenemos aquí creado esto, y ahora para crear el constructor, botón derecho sobre el nombre de la clase, source, y dentro de source le decimos, oye, Eclipse, genérame el constructor utilizando los campos de clase que haya. Y aquí, pues, vamos a decirle que omita el llamar a la clase padre con el super, al constructor padre, le damos OK y ya tenemos el constructor. Aquí está, exactamente igual a como lo hicimos con la clase director, ¿no? Ahora vamos a decirle a jefe empleado lo siguiente. En el método getInforme le decimos a este jefe que informe presentado por el jefe, yo qué sé, por agregar algo más, con arreglos o rectificaciones, yo qué sé, algo así, ¿no? Y esto lo concatenamos con informe nuevo, punto, pero bien escrito, claro, porque si no,
informe nuevo punto... ¿Pero por qué no me funcionan las mayúsculas? Nuevo punto, ahora sí, get informe. Hecho esto, guardamos cambios. ¿Qué hay que hacer? Irnos al application context y simplemente decirle que en vez de un director empleado, se trata de un jefe empleado. Si guardamos cambios, nos vamos a la clase usoempleados y volvemos a ejecutar el programa, hemos cambiado la inyección de dependencia por completo. Ahora la inyección de dependencia está funcionando con un jefe. Fijaos, informe presentado por el jefe con arreglos. Esta es la presentación del informe. Aquí estamos viendo la reutilización de esa dependencia. Hemos inyectado la dependencia, en este caso, a la clase jefe empleado. Esto que es probable que no le veáis del todo la utilidad, que la tiene y mucha, cuando veamos conexiones con bases de datos, etc., pues lo vais a ver de una forma mucho más clara. Bueno, pues hasta aquí la inyección de dependencias. Os digo lo de siempre. Os espero en la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.